Establecer la responsabilidad de la disciplina, te mostraré esto en las Escrituras. Es el Espíritu Santo quien te da el deseo de orar. Gálatas 4:6 dice: y porque somos sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Mira esto ahora. Esto es lo que el Espíritu Santo hace incitándonos. Llama a Abba Padre. Entonces es el Espíritu Santo quien nos impulsa a llamar ahora. Mientras que el Espíritu Santo es el que les da el deseo de orar. Debes ejercer tu libre albedrío. A decidir actuar en el deseo que el Espíritu Santo te dio. En otras, Él proporciona el deseo que proporciona. Así que el Espíritu Santo dice: te incitaré, te daré el deseo de orar, pero tienes que elegir ejercitar tu rueda para actuar sobre el deseo que te di. 1 Pedro 4:7 dice que este es el fin del mundo muy pronto. Por lo tanto, sea serio y disciplinado en sus oraciones. Eso es un comando. Esa es la instrucción de su es una sociedad. El Espíritu Santo nos da el deseo, el Espíritu Santo nos da la conexión. Debemos ser nosotros quienes implementemos la disciplina. Misiones para actuar con el Espíritu Santo nos ha dado, por lo que tiene que aceptar esa responsabilidad. Ruega por mí, David. Esto para mucha gente. Ayúdame a orar por mí para que ore más. Eso depende de ti. Puedo orar para que el Espíritu Santo te dé más hambre de oración, pero no te hará ningún bien si no decides orar. Si finalmente eres el que dice: o tal vez mañana o algún otro día. O, no ahora mismo, eso depende de mira. De repente no vas a sentirte un día completo, o debería decir que te sientes al 100% con ganas de orar, porque la carne siempre peleará contigo cuando quieras orar. Sí que en última instancia tienes que ser tú quien decida. No esperes a que tus emociones cambien. No esperes a que tu carne quiera orar. Nunca llegará ese día, nunca llegará. Sino que actúe de acuerdo con los deseos que el Espíritu Santo pone allí y comience a orar. Que el Espíritu Santo no lo saque del sofá, lo tire al piso y le diga que ore. El Espíritu Santo no lo sacará de cama. Quítese las sábanas, quítese la almohada de debajo de la cabeza y échese un poco de agua fría en la olla. Tienes que Él no va a mover la boca por ti y juntar las manos por ti y colocarte de rodillas. No va a hacer eso. Tienes que decidir levantarte de la cama. Antes de ir a la cama con Neil para estar de pie como quieras hacerlo. Pero para concentrarte tienes que optar por dejar de lado el tiempo que depende de ti. Luego el número 6 voy a darte algunas medidas prácticas aquí para implementar. Así que ¿cómo haces eso? ¿Cómo tomas realmente esa responsabilidad y luego la conviertes en acción? Mostraré ese número 6. Número 6. Toma medidas prácticas para implementar la oración. Jesús, tiempo privado con el Padre. Mateo 2:23 dice: después de enviarlos a casa, subió a las colinas solo para rezar. La noche cayó mientras estaba allí solo. Sí que aquí vemos a Jesús orando en privado y nos instruye a hacer lo mismo. Mateo capítulo 6 versículos 5 y 10. Esto: cuando ores no seas como los hipócritas que aman orar públicamente en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos los pueden ver. Les digo la verdad. Esa es toda la recompensa que alguna vez obtendrán. Pero cuando ores, vete solo, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. Entonces tu Padre que todo lo ve te recompensará. Orado en privado y nos instruye a nosotros a hacer lo mismo. Jesús oraba temprano en la mañana. Marcos 1:35. Muy temprano en la mañana, mientras aún estaba oscuro, Jesús se levantó. Salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oraba. Jesús también oró tarde en la noche. Marcos capítulo 6 versículos 46 y 47 dicen: después de dejarlos, se subió a la ladera de una montaña para orar. Más tarde esa noche, el bote estaba en medio del lago. Estaba solo en tierra. Jesús dejaría de lado una mayor cantidad de tiempo para la oración antes de tomar una decisión. Mira Lucas
Capítulo 6 versículos 12 y 13. Un día poco Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche convocó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Ser apóstol. Sí que aquí vemos que Jesús tuvo una sesión de oración de toda la noche antes de elegir a los discípulos. Sí que antes de una decisión importante aumentó la oración. Eso es un gran ejemplo para nosotros. Jesús a menudo dejaba a todos y se iba a un lugar solitario a orar. El versículo Lucas 5 y 16 dice esto, pero Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, ¿cómo implementar esto? Bueno, vemos. Jesús dijo un horario para la oración. Mira, puede que no parezca espiritual, pero hay que establecer un horario. Es una de mis filosofías de la estructura dirigida por el espíritu del ministerio, como por ejemplo, cuando me levanto y predico un sermón algunas veces la gente me pregunta bien. Fíjate que ahorita he estado preparando este sermón. Cerca de un mes ahora porque sabía que iba a estar predicando. Digo interesante, ¿no preferirías ser guiado por el Espíritu? Y digo que mires al mismo Espíritu Santo que me guía a predicar cuando estoy detrás de un púlpito. Es el mismo Espíritu Santo que me ayuda a estudiar el mes anterior. Estoy seguro de que el Espíritu Santo que conoce el futuro sabe cómo preparar a sus siervos para ejercer el ministerio en ciertos momentos. Sí que aquí vemos que hay una programación científica práctica que es espiritual porque se hace decentemente y en orden. Me nombró una cosa que Dios alguna vez hizo que no tenía. No puedes porque Dios es un Dios de orden. La Biblia es muy clara en esto. Entonces lo mismo es cierto cuando estás implementando tu línea de oración. Tienes que establecer un horario. Eso es, te daremos algunos deberes ahora mismo, ya sea que estés viendo esto por la noche o por la mañana. Aquí hay algunos deberes para ti. Necesitas elaborar un horario. Un programa semanal que da cuenta de todas las tareas semanales que tiene, que estas podrían ser citas médicas para quizás tu sexto, podría ser escolar y actividades extracurriculares para su sexto, podría ser un esto, podría ser estudiar en la universidad, cualquiera que sea su horario. Esto es lo que es interesante. ¿Eres capaz de programar tu tiempo? Te das cuenta de que en realidad tenías mucho más tiempo. Lo mismo ocurre con el dinero cuando las personas se sientan y realmente presupuestan su dinero. En muchos casos, no en todos los casos, porque algunas personas simplemente están muy por encima de sus posibilidades. Pero en muchos casos, cuando me he sentado con personas que están presupuestando sus finanzas, van a realmente descubrir. Oh, ya sabes, tuve un poco más de lo que pensé que tenía. Ahora que organicé mis gastos pude ver que hay un poco más allí. Lo mismo ocurrirá con su horario y es posible que la policía me escuche. Usted puede encontrar que hay algunas cosas en su agenda que tiene que eliminar. Esa es la realidad. Sí que miras tu horario. Cada día puede ser diferente, pero necesitas tener una estructura, algo para trabajar, y surgen sorpresas y las cosas cambian y hay emergencias, y hay vacaciones y demás. Pero en su mayor parte tienes que tener una estructura. ¿Por qué? Porque si tienes una estructura y surge un problema, es mucho más fácil reajustar. Si ya tengo un lugar fuerte, entonces si no tienes una estructura establecida, si no tienes una estructura y surge algo espontáneo, ni siquiera sabrás cómo abordar eso, ni siquiera sabrás qué es lo primero. Pero si tienes una estructura para su semana y surge algo espontáneo, reajusta, cambia todo tal vez 1 o 2 horas y luego reprograma y está listo para. Así que establece tu horario. Siéntate de lunes a domingo. ¿Cómo es este aspecto? Encuentra los lugares en cada día donde vas a orar. 10 minutos, 15 minutos, comienzan ahí. Puedes rezar 1 hora al perfecto. Si no, no te preocupes si puedes orar por más que eso, aún mejor, pero no te sientas culpable por no reunirte con otros. Decir lo mantienes entre tú y el Señor es misericordioso. El Señor es comprensivo. Por ejemplo,